se le puede dar la notaría a su hija. Entonces son vitalicias las notarías en México, ¿no? Entonces aquí, por ahí en la amnistía, Gillo, ¿te acuerdas de esas épocas de la amnistía? Que nos pedían a la gente que queríamos arreglar papeles una carta notarizada. Una carta notarizada que decía muchas mentiras. Porque tenías que haber trabajado 5 años, no haber salido del país. Entonces, en aquel entonces decía, pues es que una notaria en Houston. Entonces íbamos hasta Houston por una carta, ¿no? Sí, ya llegó. Lo que pasa es que no sabía uno que un notario. Y te vendían, ¿cómo te vendían esa carta? ¿Te acuerdas? 135. Si tú, no, pero ¿cuánto te la vendían? ¿En $100, 200? La carta, ¿no? Híjole, yo necesito otra amnistía. Tú necesitas otra amnistía. Bueno, de eso no trajimos a las autoridades para hablar de eso hoy, pero entonces los notarios se han convertido en esos, ¿cómo les diría yo? Como esos, los escribanos, ¿no? Los escribanos eran las personas que podían escribir y los demás los que escribían las cartas. Y solamente había una persona que podía escribir cartas, ¿no? Entonces escribían la carta de todos, ¿no? Así eran los notarios, ¿no? En México. Aquí no es así. Desafortunadamente aquí pensamos que sigue siendo así. Y hay muchos fraudes en la comunidad porque el notario tal o el notario... Hubo un caso, a mí sí me gusta hablar de este caso. No estoy aquí porque digo, bueno, en particular, pero el caso de gente que ha sido víctima de fraude, y es muy común en nuestra comunidad. Yo les quiero hablar un poco acerca de esa parte legal que a nosotros nos ha ayudado mucho, ¿no? Nos ha ayudado mucho porque nosotros no podemos hacerlo. Me tomé la libertad de invitar a Mar Vázquez, que es un abogado de negocios, un abogado corporativo en el área fiscal sobre todo, que ya tiene algunos años de experiencia, más de una década de experiencia en su firma, les dirá la historia, y le pedí que en sábado dejara sus actividades familiares, lo cual te agradezco mucho, para que viniera a hablar con nosotros. La parte legal, la parte de la estructura legal de una empresa, Marc, si haces favor de acompañarme, y sí me gustaría que sea él que nos describa qué es lo que haces y cuál es tu actividad profesional. Buenas tardes. Y aquí viene el abogado para ponerlos a todos a dormir, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? Hablar de este tipo de leyes y de derechos y de negocios, ¿verdad? Espero que en mi breve presentación no se van a dormir, porque creo que, como dice Mario, es un tema bien importante, especialmente para ustedes que ya tienen negocio, están iniciando su negocio o están en su área que apenas están pensando, ¿quiero o no quiero hacer? Es bien importante, ¿verdad? Y mi presentación es bien breve, pero ahí tengo un folleto donde tiene toda la presentación, desde estructurar un negocio hasta qué requisitos aquí hay en Texas, hasta recursos humanos, todo. O sea, ahí lo pueden revisar eso a su tiempo. Pero yo ya tengo abogado, yo soy un abogado aquí en Texas casi, ya tengo 18 años, ya voy para los 20, ¿verdad? Siempre de negocio y fiscalista, ¿verdad? Temas fiscales. Y siempre yo, en mi mujer, miro personas de áreas que están iniciando su negocio, ya tienen su negocio, ya tienen su negocio por unos años y luego vienen y dicen, estoy pagando muchos impuestos aquí o tengo unos problemas o cómo me pueden ayudar para mejorar mi negocio. Y más bien últimamente, ¿qué uno quiere? Hacer más dinero, ¿verdad? Eso es lo que hago en mi negocio. Siempre consejos sobre negocios, todo tipo de negocios. Y yo siempre atiendo mucha gente de México que quieren poner sus negocios aquí o tienen negocios en México y quieren expandir aquí en los Estados Unidos. Hay de todo tipo. Yo he visto desde alguien que quiere empezar hasta alguien que ya tiene muchos años en sus negocios. Pero sí es bien importante, como dice Mario, de tomar los pasos adecuados y recibir consejos adecuados y buenos. Como dice Mario, muchos aquí llegan primero al notario, aquí en Texas, porque pues, en México pues, es un puesto bien alto, un notario. Aquí en Texas pues, no es así. No tiene mucho poder el notario sobre dar consejos legales, porque no es abogado. Aquí en Texas tiene que tener una abogada licencia para poder dar consejos legales y representar a una persona o negocio.
So, sí es bien importante y con eso hay varios casos donde sí ha sido fraude con nuestra gente aquí en Texas, los notarios. Y yo he visto eso porque han llegado a mi oficina con el problema que los metió el notario. Y yo prefiero decirles a ustedes es ir con un abogado, no tener miedo a los abogados, ¿verdad? Porque sí les van a ayudar. ¿Okay? Pero quiero brevemente hablar sobre mi presentación. Y más bien la primera parte es formación y tipos de empresas que hay aquí en Texas. Los requerimientos del gobierno, propiedad intelectual, que es como los logotipos, los trademarks. Eso ya después uno tiene su negocio, ya quiere expandirse si quiere abrir una franquicia. Los seguros, los contratos, recursos humanos y luego las demandas. Aquí en Estados Unidos, en Texas, las demandas son bien famosas. Y no sé si voy a llegar a todos esos temas, pero ahí tiene mi presentación. Siempre estos son los factores uno que tiene que pensar cuando va a iniciar su negocio o tiene su negocio. La responsabilidad, la forma, el control, si se va a poder transferir el negocio, si tiene familia, si está creciendo, va a seguir el negocio a las otras generaciones o no. Tiene que pensar eso. Y las estructuras. Aquí hay, esos son los tipos de estructura aquí en Texas. El propietario, ¿verdad? Aquí se llama el Doing Business As, el DBA, ¿verdad? Es como el sobrenombre. Y luego hay la sociedad general, sociedad limitada, corporación, y luego la compañía de responsabilidad limitada, que es la LLC. Y esa es la bien famosa que todos. Siempre muchos empiezan como un propietario, trabajando por su propia cuenta, ¿verdad? Van al condado aquí en Dallas, pagan que es $20, $25, y dicen, yo Mark Vázquez, yo me voy a cambiar el nombre, pero voy a hacer negocio como X. Es todo. No va a hacer negocio a su nombre, va a hacer negocio a otro nombre. Y eso no da mucho beneficio. Es nomás, no voy a usar mi nombre en el público, voy a usar otro nombre. Y las desventajas de esto es que la persona siempre tiene toda la responsabilidad. Sean temas legales, temas fiscales. Tiene toda la responsabilidad. Y eso siempre empiezan muchos porque muchas veces no reconocen cómo hacer negocio, pero así empiezan. Se van a lanzar y hacen el negocio. Y no hay problema, así se hace. Es nomás, tiene que saber qué son las ventajas y desventajas. Siempre la responsabilidad, eso algo tiene que ver, bien importante el punto de vista de la persona que va a iniciar el negocio, como ustedes. Porque uno dice, pues yo tengo mi casa, yo tengo dinero en el banco, yo tengo otros bienes personales. Se están poniendo todo eso de riesgo. Porque es la persona. Siempre se va a administrar bien, es bien sencillo para administrar, porque no, cuando declara uno, pues declara como la persona en su declaración, no esa parte, ¿verdad? Tiene todas las responsabilidades, las ganancias, así es como es, son netas, al propietario, ¿verdad? Y es el nombre ficticio. Eso es lo que siempre empiezan así, muchos, ahí se registra y ya tiene su negocio. El banco le abre la cuenta bancaria comercial, porque ya tiene ese certificado que le da el condado del nombre ficticio. ¿Okay? Pero no es muy recomendable. Yo sé que empiezan así, pero no es muy recomendable porque ya después caminando hay más beneficios que pueden tomar ventaja sobre las leyes fiscales y las leyes corporativas aquí en Texas. Y lo más importante es para proteger los bienes de la persona, para proteger sus bienes, porque no quieren poner eso en riesgo. Siempre la sociedad general. Aquí se llama como partnership. ¿Okay? Y es diciendo, yo y este señor aquí vamos a formar una sociedad. O nosotros todos aquí en este cuarto vamos a formar una sociedad. ¿Okay? Y eso es común en el sentido que pues, se juntan dos personas, amigos, y se van a empezar su negocio. La sociedad general puede ser nombrada cualquier, puede ser X sociedad, X partnership, ¿verdad? Lo pueden demandar al partnership, pero ¿quién son los responsables? Los socios. No da nada de protección, no hay una padera allí que protege los dueños y el negocio, no hay. Siempre es importante, si van a hacer una sociedad, es tener en escrito qué son los derechos de los socios.
si quién va a aportar el capital, quién va a manejar la sociedad, quién va a operar, quién puede hacer decisiones, quién no, porque siempre pues, lo que no quiere es conflicto, ¿verdad? No quiere conflicto. Y porque si no tienen eso por escrito, pues todos pueden tomar las decisiones. Uno puede ir a un lado aquí y pedir un préstamo y hace a todos responsables, sin la otra persona tener conocimiento, o entrar en contratos y luego arriesgarse en ese punto de vista. Eso es algo bien importante de pues, tener eso escrito. También transferir los intereses, pues bien fácil, un socio puede transferir a cualquier otra persona. Y si se transfiere, dice, pues a lo mejor yo no quiero hacer negocio con esta otra persona que mi socio le entregó su interés. Eso es bien importante pues, definir esas qué se puede hacer y no se puede hacer. Los impuestos se declaran dependiendo del porcentaje de los socios. Si es 50-50 o la ganancia, la pérdida, esa la voy a declarar en mi declaración personal. También no es muy recomendable hacer eso porque no da mucha protección y no da mucho beneficio. Es bueno ya en una sociedad cuando tienen, a lo mejor ya tienen un tipo de corporación, un corporativo, una LLC, porque entonces pues, el riesgo es las empresas y no los accionistas o las personas. Ahí hay más beneficios, pero por general es como se va a estructurar eso. Aquí en Texas hay algo que es una sociedad limitada, que es un Limited Partnership, es un LP, y eso lo miran, ¿verdad? Y eso lo que significa es que hay un socio limitado, o hay socios limitados y hay un socio general. ¿Okay? Los socios limitados son los que dicen, pues, como yo estoy invirtiendo en esta sociedad, y no tienen derecho de nada, nomás de recibir, si hay utilidad, ¿verdad? O las pérdidas. El socio general es el que controla todo. Y es bien común estas sociedades en el sentido de como de bienes de raíces, de propiedad comercial, como edificios así, que hay un socio general que va a manejar o operar el edificio y los otros socios están aportando el capital para comprar la propiedad. Y así se protege. Y el socio limitado nomás tiene el riesgo sobre su capital que ingresó en la sociedad. El socio general es el que lleva toda la responsabilidad. ¿Okay? Y ese es por general así como se trata la sociedad limitada. Y siempre, para mí, que sea todo por escrito, porque ahí se va a definir la relación entre todos. ¿Okay? Ahora hablando de las corporaciones, y todos sabemos, ¿verdad? Las Incs, donde se miran, ¿verdad? Las Incs, ¿verdad? Y esta es un tipo de estructura pues, que es bien común, porque hay accionistas y al mismo tiempo son separados del negocio. Entonces se forma una corporación que tienen varios accionistas y pueden tener diferentes niveles de accionistas, diferentes acciones, dependiendo pues, de acuerdo que tienen todos los accionistas. Porque unos pueden tener accionistas que tienen acciones de votar, que hacen las decisiones, hay otros que no, que nomás aportan capital y van a recibir si hay ganancia o pérdida, ¿verdad? Y aquí en Texas es algo bien, no es bien difícil para formar una corporación. Todo se tiene que hacer a través del secretario del Estado. Okay, es a través del secretario del Estado en Austin. Y muchos llegan a mi oficina y dicen, no, ya tengo algo, y me enseñan el papel y el registro que nomás es el del condado, ¿verdad? Pero no es el del secretario de Estado, de Austin. Y ahí lo que hace es uno tiene que iniciar eso, uno tiene que revisar si el nombre que quiere escoger hacer este negocio está disponible. ¿Ok? Si está disponible, entonces nadie más puede usar ese nombre en un tipo de corporación en Texas. ¿Ok? Y luego se hace algo que se llama un certificado de formación, Certificate of Formation, que es en inglés. Y eso lo que dice es, ¿qué es el nombre del negocio? ¿Quién es el agente registrado? Y el agente registrado es la persona que va a recibir la correspondencia oficial del Estado. ¿Okay? ¿Dónde está la oficina registrada? Puede ser donde está el negocio o puede ser otro domicilio, pero tiene que ser un domicilio físico. No puede ser un P.O. Box. ¿Okay? Y luego también va a decir ahí quién va a ser la persona que está formando esto. No necesariamente la persona que es un accionista, pero que está
iniciando este grupo para organizar la corporación. Y hay otras cláusulas que también deben de tener ahí, que se deben de incluir, como dicen, ¿quiénes son los directores? ¿Verdad? Y los directores no necesariamente son los accionistas, pueden ser accionistas o no. El director o los directores son las personas que son elegidas por los accionistas, que van a más bien operar el negocio, operar la corporación. Y luego después de eso se manda con el secretario del Estado y ellos aprueban eso. ¿Okay? Ya lo aprueban, ya después que están aprobados ya pueden sacar su propio número federal que les entrega la IRS, el EIN. ¿Okay? Porque los accionistas pueden tener su propio número de identificación y la corporación también va a tener su propio número de identificación, donde puede declarar. Y eso es donde están separados. Entonces ya abre la cuenta bancaria, es a través de ese nombre de la corporación y ese número. Es como creer otra persona, aparte de los dueños, de los accionistas. ¿Okay? Y un accionista puede ser empleado de la corporación o no. Eso ya dependiendo cómo está estructurado, cómo se formó. ¿Okay? Y después de eso hay más pasos. Siempre lo que miro yo vienen y nomás llegan a ese paso. ¿Okay? Pero todavía faltan las actas que faltan. Y muchas veces las actas son las que dan la protección legal entre el negocio y los accionistas. Y siempre la ventaja de las corporaciones es, pues, no pueden brincarse a los accionistas. Si el problema es el negocio, es del negocio. No se pueden brincar los accionistas. Y decir, no, el accionista es el responsable, los accionistas son los responsables. No. Ahí se topan. ¿Okay? El problema viene que cuando no siguen las reglas de las actas que tienen que tener la corporación. Entonces, cuando viene un problema, viene el riesgo, viene una demanda, dicen, no, pues no estás actuando como una corporación o no estás manejando la corporación como bajo las leyes corporativas aquí en Texas. Es como tú trabajando por tu propia cuenta, porque no estás manteniendo las actas que requiere el corporativo. Y entonces hay algo que dice, no, podemos deshacer la corporación, más bien hacerla al lado y vamos contra los accionistas. ¿Okay? Si es no siguiendo eso. Y muchas veces mezclando lo personal con el negocio. Tener la cuenta bancaria y pagar algo de los accionistas que no tiene que ver nada con el negocio. Parte es eso. Parte es diciendo, no, yo soy la corporación. No es la persona de la corporación. Yo soy accionista de la corporación o yo soy trabajador de la corporación. Lo que uno es el dueño porque es accionista y puede tener el 100% de las acciones, pues no es. Yo nomás soy accionista. Pero así, tratándolo así como que soy yo y no aparte del accionista, eso es cuando vienen los problemas. Y luego las ventajas de esto, porque hay diferentes tipos de corporaciones, hay Cs y hay Ss. ¿Okay? Hay una corporación C que es la ICE que tiene doble tributación. ¿Okay? Al nivel corporativo y si los accionistas reciben dividendos, pues entonces ellos pagan también. ¿Okay? Y luego hay una S que dice, es una Small Business Corporation. Y así le pasa mucho a muchas personas del extranjero que dicen, no, yo no quiero tener nada que ver con los Estados Unidos, yo nomás voy a invertir aquí, tengo un negocio, tengo inversiones, pero yo no quiero tributar aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo no soy residente aquí migratorio, ¿verdad? Pero se puede ser un residente fiscal. Hay una fórmula, es como 183 días en el año y viendo 3 años para atrás, es una fórmula. Y uno puede venir, estar aquí en ese tiempo y se hace residente fiscal. Entonces uno tiene que tributar aquí. Hay un balance que se tiene que hacer, ¿verdad? Si uno no quiere estar aquí, no quiere vivir, no quiere tener nada de estatus migratorio aquí, eso tiene que tener cuidado y tener consejos, porque si no, tiene que tributar. Y el problema de tributar aquí en los Estados Unidos es que si es un residente aquí fiscal, tiene que tributar globalmente. Todo el mundo. No nomás aquí en los Estados Unidos.
So, es algo que, pues, ¿verdad? Aunque pueden recibir créditos y declaran en otro país, y dan crédito, pero a mí es algo ya, so, es algo que tienen que tomar en cuenta también si no quieren estar aquí después, en el futuro, más quieren tener sus inversiones o sus negocios, muchas veces también pueden. So, hay diferentes maneras de hacer eso, ¿verdad? Siempre aquí, como hablamos, hay accionistas, hay una junta directiva que son elegidos por los accionistas y los oficiales, presidente, secretario, tesorero. Esos son los puestos que tienen que ver. ¿Okay? Y esos son siempre las personas que tienen que firmar de esos puestos. El presidente, el secretario, el banco pide eso, piden eso. ¿Okay? Y aquí, como hablamos de la corporación C, no hay límite de accionistas en eso y no hay límite de clases de acciones. Pueden tener A, B, C, 1, 2, 3, y cada uno tiene sus requerimientos o requisitos. De una sociedad y un corporativo. ¿Okay? En el sentido que da la protección legal de una corporación, que hablamos anteriormente, pero si uno no hace nada y tiene más personas involucradas como accionistas, se trata automáticamente como una sociedad para declarar, para tributar, como una sociedad. Si es una persona sola, entonces no tiene que declarar la corporación, se va a declarar en la declaración de la persona como individuo. Que no es recomendable, pero es así automáticamente si no hace nada. ¿Verdad? Pero con la LLC puede elegir decir, yo quiero que me traten como un corporativo para tributar. ¿Okay? Donde voy a yo separar la declaración de la LLC con los de los accionistas, con los miembros. Así, esos son los que se llaman, son miembros los accionistas. Y también al mismo tiempo puede ser, yo también quiero ser tratado como una S-Corp, Small Business Corp. So hay elecciones que puede ser uno que se puede tratar de diferentes maneras para declarar, para tributar. Pero es bien flexible. La LLC es bien flexible, ¿verdad? Porque los miembros, en este caso los miembros son como accionistas, los miembros pueden ser también los mismos gerentes de la empresa. No hay junta directiva como una corporación. Puede ser el gerente y puede ser el miembro también, y puede ser una persona sola. ¿Okay? Y puede ser todo. No tiene que haber presidente, no tiene que haber secretario o tesorero, en este caso. Una persona puede ser todo. O puede ser, aquí hay gerentes, ¿verdad? Que hay una gestión que va a operar y luego que son los miembros. Y los miembros nomás son los que están aportando o invirtiendo en ese negocio, pero no necesariamente tienen poder. So, hay diferentes maneras de estructurar eso. Y esto se hace lo mismo, como hablamos, se tiene que archivar con el secretario del Estado, un certificado de formación, tiene que tener un acuerdo de operación, un company agreement, un operating agreement, que es como un acuerdo de sociedad, que es cómo se van a comportar los miembros, ¿verdad? Cómo son los porcentajes, si uno quiere vender su parte, cómo se puede vender, cómo no se puede vender, qué pasa si se casó alguien, si hay un divorcio, si falleció alguien, cómo se van a manejar esos intereses. Eso dice todo eso. ¿Okay? Y un miembro en eso tiene que ser la persona que va a firmar para declarar con el IRS. ¿Okay? So es flexible para operar, pero sí es una estructura que da la protección como una corporación, pero al mismo tiempo da la flexibilidad de cómo uno puede tributar. Como corporativo, como persona individuo, como sociedad. So hay flexibilidad en eso. Y en la corporación no es nomás una manera de hacerlo. So eso es algo de que es bien importante y eso se usa mucho ahora porque es más flexible para operar y puede tener los mismos beneficios que una corporación. Y esos son los pros y los contras, ¿verdad? El proceso y el costo son lo mismo de las dos, ¿verdad? La LLC es más flexible que la corporación porque hay más funcionarios que tienen que tener accionistas y las actas. Y los impuestos, pues, puede ser una S. So, siempre tiene que balancear la meta, ¿verdad? Y hay diferentes casos que dice uno, no, pues necesito tener una C o necesito tener una LLC. Hay diferentes maneras de puntos de vista de pensar eso, dependiendo de la persona. Cada persona es diferente, cada negocio es diferente, cada estructura va a ser diferente. Bien común, personas que vienen del extranjero, que ya tienen su negocio, muchas veces lo que hacemos es que la Corporación de México, la sociedad anónima, dependiendo, es dueño de la empresa.
del corporativo aquí. Porque hay un tratado fiscal que se puede usar para bajar los impuestos. Eso sí es importante de ese punto de vista, porque sí hay diferentes problemas que pueden suceder. Y el contador ahí, Jesse, que llegó, él puede decir más detalladas cosas. Como el gobierno, ¿verdad? Hay licencias. No hay licencia que tiene que sacar propio a su negocio, todo dependiendo de la ciudad. Ese es a nivel de las ciudades. Hay veces que piden un permiso, a veces que no. Todas las ciudades son diferentes, pero no es necesario tener una licencia, ¿verdad? Para operar el negocio. Pero sí hay el Workforce Commission. Esos son los que están más bien vigilando a los trabajadores, y esos son el problema que puede suceder, ¿verdad? Y luego el Workman's Comp. Aquí en Texas no es necesario. El seguro de Workman's Comp no es necesario, pero hay una comisión que siempre investiga esos casos. ¿Okay? Pero aquí en Texas no tiene que tener el seguro del Workman's Comp, es el del trabajador, ¿verdad? Siempre tienen que tener el número de contribuyente, que es el del IRS, que eso lo otorga el IRS, porque entonces se va a declarar, ¿verdad? Y luego hay si tiene uno aquí un corporativo LLC, tiene que declarar cada mayo el impuesto de la franquicia, ¿verdad? Que más bien es como el permiso que da el Estado para poder hacer negocio a través de una estructura. Así que la mayoría de los negocios no pagan eso. Es una forma. Hablando un poquito de esto más bien es como los logos, ¿verdad? Si hay patentes, eso es algo también que tiene que pensar de si quiere proteger eso de su negocio, que es su imagen del negocio, ¿verdad? Y eso se hace al nivel federal. Hay uno estatal, pero nomás protege aquí en Texas. A nivel federal es todo los Estados Unidos, y con los convenios que hay con otros países se protegen en los otros países también. ¿Okay? Eso nomás es breve que le voy a decir de eso, ¿verdad? Los seguros. Siempre es importante, si hay un negocio, que es tener su seguro. Porque uno se está cubriendo doble. Tiene su corporación, su LLC, que da la protección legal, pero al mismo tiempo tiene el seguro. Porque uno puede decir, ok, hay un problema, pero la corporación es el responsable, o la LLC es responsable, ¿verdad? Pero el problema viene que pues, si algo pasa, le pueden parar todo de la corporación, quitarle los bienes a la corporación, si es algo que se debe. Si hay una demanda y hay una orden que dice el juez, pues no, tú eres el problema, la culpa, tienes que pagar. El seguro responde por eso. Y al mismo tiempo, hay diferentes tipos de seguro. Hay, como dijimos, el Workman's Comp, hay para los oficiales y los directores, hay seguro comercial. El seguro comercial cubre todo. Si alguien entra en su local y se cae, eso cubre. ¿Okay? Si hay un accidente, se va manejando, conduciendo y también, para eso, para que no. Y lo que estamos haciendo ahora es, por eso, hablando de las LLCs y el seguro, se hace más la LLC ahora porque es una mezcla de una sociedad y corporativo, ¿verdad? Lo que es una corporación, por ejemplo, hablando del seguro, una corporación. Yo soy accionista, yo tengo acciones. Aquí las acciones es como dinero. ¿Okay? Cualquier persona, si hay un problema, pueden recoger el dinero. No se puede proteger el dinero. ¿Okay? Aquí en Texas, una familia puede proteger $60,000 de bienes personales. Si tú como accionista recibes algo, puedo recibir eso. Pero hay manera de evitar eso, porque el tipo de estructura que es. Pero en una corporación, por eso ya se está cambiando mucho todo para eso, porque da doble protección. Una protección enfrente, haciendo negocio, nadie puede atacar al accionista, y lo atrás. Si el accionista como individuo hay un problema, no pueden brincarse a la corporación. ¿Okay? En cuanto a costos, obviamente... ¿Los seguros? No, las corporaciones, el fee. Sí, el fee varía dependiendo pues, qué tipo de estructura, cómo se va a desarrollar, qué son las acciones, cómo quieren los niveles, eso es dependiendo, ¿verdad? Dependiendo en total, por un promedio,
de 1.500 a 2.500 del mil. Ya puede subir hasta más, dependiendo qué tan complicado quieren esa estructura, ¿verdad? Pero hablando con ese seguro comercial, siempre se quiere usar eso, porque uno dice, pues, si tengo el seguro, pues el seguro responde y yo no tengo que responder. Y eso nomás es algo práctico de hacer, ¿verdad? Siempre los contratos son los problemas. Siempre miro yo, dice, no, pues, yo le di dinero a esta persona porque iba a invertir en este negocio, pues ¿dónde está el contrato? ¿Qué son esto? No tengo nada, nomás era palabra, nomás le di el dinero. Y la persona se fue, ¿verdad? O si hay conflictos, pues ¿qué dice el contrato? Porque el contrato es el que va a respetar. Aunque aquí en Texas también se puede respetar un contrato oral, pero tiene que comprobar ese contrato oral. Y uno puede decir algo y otro puede decir algo más. Pero como está escrito, pues no. Ahí es lo que está escrito, es lo que dice. Entonces es bien importante de decir eso. Pues. Marco, es muy común que la gente A ver, ahora sí. Que esos contratos orales tomen lugar y, como dices, hay que comprobarlos. Por ejemplo, una familia que empezó un negocio familiar hace 20 años. Y yo te dije, ¿sabes qué? Te voy a dar $20,000. Y mi primo me dice, bueno, te voy a dar el 15% de la empresa. Pero ya empieza la empresa y nunca hay reparto de dividendos y de repente a la empresa le va muy bien. Y esos $20,000 que fue el capital semilla para empezar, sirvió de mucho. Pero la otra persona ya no reconoce eso. ¿Cómo se puede comprobar? Pues se puede comprobar uno, pues, quién reconoce o quién estaba presente, ¿verdad? ¿Quién sabe de eso, del contrato ese oral, ¿verdad? Testigos. Si hay testigos. También, ¿qué fueron las acciones de las personas? ¿Cómo actuaron? ¿Verdad? Alguien escuchó que era socio, que no era socio, que me diste esto, te traté como un socio, me trataron como un socio. Eso tiene que ver todo el punto de vista, qué fueron los hechos, ¿verdad? Y qué era la relación. Eso se tiene que comprobar en todos esos pasos. No nomás sí, aquí está mi recibo, aquí está donde saqué lo del banco y te lo di, ¿verdad? Pero, ¿qué hay más? Porque uno puede decir, no, pues es un regalo, es un préstamo, ¿verdad? Es un préstamo, pues el préstamo más te lo pago, pero no puedes disfrutar de las ganancias de cómo creció el negocio. ¿Qué son los hechos de esa relación? Y si hay testigos o no. Y eso obviamente se tiene que comprobar en corte. Se tiene que comprobar en corte. Por eso no es recomendable hacer eso porque puede haber muchos problemas. Y como dice Mario, a lo mejor al principio, en unos años, no pasó nada. Y luego después creció y ya no van a reconocer esos $20,000. Entonces es mejor tenerlo por escrito. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Mire, por ejemplo, en mi caso, yo hace 14 años entré a trabajar en una compañía que estaba a punto de quiebra, tenía un número rojo de $80,000. Para hacerlo corto, esta compañía ahorita tengo entendido, yo creo que va a ser, un vendedor vende $2 millones al año. Me dieron un papel de ¿cómo se llama? Partnership. Y el primer año me fue bien. Mi patrón me dio $8,000 la ganancia. Pero ya después ya no me dio nada, pero yo guardo el papel que él me dio. Ya tengo que 10 años, más de 10 años que no recibo absolutamente nada. Pero, ¿puedo hacer algo yo por eso? Sí. Si tienen algo comprobante, no reciban. Sí, Sí, yo tengo la. sí tienen el derecho de eso. De hecho, me decía 2.5. Y normalmente, ¿verdad? Si alguien tiene una sociedad así, tienen que recibir algo cada año para poder declarar en sus impuestos. ¿Ok? Me llevó una hoja el año pasado y se la llevé porque no la entendí. Me dice, no, dámela, sí te la mando, digo, de aquí de la oficina. Dice, no te preocupes, yo lo arreglo, luego te digo. Y ya no me dijo nada. Sí. Entonces me quedé. Porque eso tiene que declararlo. Si hay una ganancia o si hay una pérdida, eso sí es algo importante de ver eso. Recursos humanos, aquí en Texas, vamos a hablar brevemente porque se me está terminando el tiempo. Aquí en Texas,
Es muy diferente aquí las leyes laborales a México. ¿Okay? Aquí, de un día al otro, lo pueden despedir al trabajador. Si tiene trabajadores, llegó un día, yo me levanté de mal humor, ¿verdad? Tiene una camisa roja, no me gusta, te despido. ¿Okay? O no me saludaste en la mañana, te despido. Aquí no tiene que haber razón. Aquí en Texas se llama at will. Dice, no hay garantía del trabajo. Aquí de un día al otro lo pueden despedir. Puede tener una persona 20 años trabajando en una empresa y lo pueden despedir de un día al otro sin nada. No le tienen que pagar, no le tienen que dar algo por sus años de trabajar allí, algo de dinero, nada. Ese es diferente. Pero si hay un contrato, todo se basa en el contrato. Por eso no se usa mucho los contratos aquí en Texas. Porque entonces ya estamos viendo la ley que favorece al negocio a que favorece al trabajador. Porque entonces todo es basado en el contrato. ¿Y las asociaciones no ayudan? No. Nomás hay ciertas cosas que uno no lo pueden despedir. Si dice uno, yo quiero que tomes estas acciones, pero estas acciones son como un delito. Y tú dices no y te despidan, entonces sí tiene uno un recurso que puede usar ahí. ¿Verdad? O discriminación. No lo puedo despedir porque eres mexicano, o mujer, o hombre, porque tiene cierta edad. ¿Verdad? Pero de otro día, cualquier persona. Entonces es algo importante de tener eso en mente, ¿verdad? Que aquí es más favorable porque aquí en Texas el sistema es más para hacer negocio que prevenir el negocio. ¿Y el manual de aquí del empleado de Texas, dónde lo puede uno conseguir, el más actualizado? No hay. Uno lo tiene que hacer dependiendo sus... Su conveniencia, ¿verdad? Sí, así es. Señor. Una pregunta basada en un amigo, ¿verdad?, que trabajaba en una empresa muy grande de granito. Él fue despedido basado a que el día que no trabajaban los mexicanos, él era el manager que corría todo el negocio, ¿verdad? Basado a que él no quiso ir al día, Sí. porque todos faltaron, fue despedido. En ese caso, ¿qué hace si no tiene contrato? No tiene. No tiene nada de... No tiene. No hay garantía. Aquí no hay garantía de trabajo. Al menos que haya contrato. Nomás si hay contrato. Y por eso no se usan los contratos. Porque si no, pues ya tiene que seguir lo que dice el contrato. ¿Okay? ¿Cómo lo pueden demandar? Como por ejemplo, yo soy maestra y trabajo en una escuela privada, tiene contrato anual y porque creo que según convenía mejor, y yo metí mis 2 semanas de aviso. La compañía, si ya ellos me pueden demandar por no cumplir mi contrato. Sí. ¿Sí? Sí. Si quieren, sí. No lo hacen, pero si quieren, sí. ¿Ah? Sí. Me llaman. Y ya no voy a seguir, ahí tienen toda mi presentación, ahí se las voy a dejar. El resto, que es cómo manejar la demanda, no sé si quieren saber de eso rápido. Sí, ok. Sí, es lo más común. Lo importante de cómo manejar una demanda. Aquí en Texas, la demanda tiene que ser entregada personalmente a la persona que están demandando, o a la persona encargada del negocio, el registry, ¿verdad? Sin eso no puede seguir la demanda adelante. ¿Okay? Pero lo importante es, tiene que uno que contestar la demanda. Porque si no contesta la demanda, ya, perdió. No se puede pelear, no se puede alegar nada, automáticamente ya perdió. Uno le pueden poner, yo te estoy demandando por $2 millones, pero no es cierto, ¿verdad? No la contesta, debes $2 millones. Y no se lo ponen al crédito. ¿De cuánto es el tiempo para contestar? Si es una demanda, no en una corte de pequeños reclamos, que es el Justice of the Peace of Small Claims, tiene 20 días y luego el siguiente lunes después de 20 días. ¿Okay? Si es una corte de pequeños reclamos, normalmente es 10 días y luego el siguiente lunes. Siempre tiene que ponerse al día cuando recibió, porque tengo que contestar esta demanda, porque si no, pierdo todos mis derechos.
pierdo todos mis derechos. ¿Ok? Entonces, si a uno lo demandan, Si uno lo demanda... ajá, como yo tengo una ex empleada, puedo decir, hace un mes la despedí, pero me estaba acosando, amenazándome, y me dice, no me tenga miedo. Bueno, es nacida Sí. aquí, pero es de papá mexicano, pero me ha estado acosando, diciéndome, no me tenga miedo, la voy a demandar, la voy a acosar. Sí. Bueno, así me dice, entonces ahí como, ¿qué podría yo hacer? Pues también puede poner usted una demanda contra ella que no ande haciendo ese hostigamiento. Porque anda, Sí. tengo cámaras en mi casa Sí. y anda ahora. Eso puede hablar con los policías, Sí, porque ya es algo diferente eso de, ya no es civil, ya es algo criminal, ¿ya? ¿Ok? Bien, pues vamos a darle las gracias a Muchas Mark. gracias a ustedes. Un aplauso, Bien por rápido. favor, a Mark Vázquez. ¿Qué es? ¿Perdón? Es su abogado. Miren nada más. Tienes aquí tus fans también. Tienes tus fans, muchas gracias. Mark, muchísimas gracias de verdad. Y te aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo. Y estás invitado a venir a siempre a estos seminarios. ¿Les gustó la presentación de Mark? Bueno, ahí tienen sus datos, tienen ese brochure que les hizo favor de dar. Y siguiendo en la misma línea